Buenas tardes a todos, gracias por estar acá en estos momentos, en este espacio que ofrece REF, que corresponde a una mesa redonda en plano inclinado, que se dedica, se va a desarrollar sobre didáctica de la física. El título de esta mesa redonda es La didáctica de la física en estas épocas y por estos lares. En primer lugar, una aclaración: cuando vi el flyer ahí que decía especialistas en didáctica de la física, me agarró una especie de pánico escénico, porque no soy especialista en didáctica de la física, soy docente, una docente interesada por mejorar las prácticas, y estoy acá rodeada de gente que es realmente referente del tema, y voy a aprender de Diego, Patricia, de Hugo y de ustedes. Yo trabajo en el profesorado de física del Cosentini, pero todo lo que voy a contar acá es del trabajo que estamos haciendo acá en la universidad. Lamentablemente, en el profesorado de la provincia nosotros trabajamos con horas cátedra, entonces no tenemos el tiempo para reunirnos y armar proyectos colectivos. Dentro de la universidad sí estamos trabajando en un pequeño grupo de investigación que está formado por docentes y estudiantes avanzados del profesorado de física, y lo que voy a contar tiene que ver con lo que estamos produciendo en ese pequeño grupo. Por lo tanto voy a hablar en plural, aunque me hago cargo de todo lo que diga, de esto soy absolutamente responsable. En este pequeño grupo de investigación nosotros trabajamos más que nada en el diseño de algunas estrategias didácticas para tratar temas transversales, que esperamos, como hace cualquier grupo, implementarlas y publicarlas, pero sobre todo nuestro interés primordial es trabajar en la formación de recursos humanos. De hecho, en el grupo hay estudiantes, y estos estudiantes se están presentando en este congreso varios trabajos, lo que nos hace sentir muy, muy contentos de los avances que ellos están haciendo. Bueno, vamos al grano. ¿Qué pensamos que necesitan saber los profesores de física? ¿Qué tal el mouse al revés? Bien. Cuando nos ponemos a pensar qué es lo que los profesores de física tienen que saber, nos vamos a poner a pensar en dos cosas. Una es cómo enseñar a los futuros profesores, y otra cosa es qué enseñarles, ¿no? Aunque estos dos ejes son simplemente para organizar el pensamiento, porque sabemos que la forma es contenido, entonces no se puede hacer esta división tajante entre el cómo y el qué. Nosotros, el profesorado de física que tenemos en esta facultad comenzó en el 2016, hace poquito, recién estamos teniendo los primeros egresados, a punto de... y cuando nos pusimos a pensar en este profesorado, pensamos que la manera de enseñar tenía que ser mediante una integración entre los espacios de la didáctica y los espacios disciplinares. En la carrera tenemos una materia, un espacio curricular que es pedagogía, que está a cargo de gente de ciencias de la educación, pero el resto de las materias que tienen que ver con la didáctica está a cargo de especialistas en física. Los talleres de práctica de la enseñanza 1, 2, 3, la parte específica de currículum y didáctica, la residencia, la didáctica específica. Entonces eso nos permite que la formación en didáctica siempre esté contextualizada en problemas de física. Los chicos no ven teorías didácticas por un lado y después tienen que hacer alguna integración ellos mismos, sino que está integrado. Por otro lado, nuestros estudiantes cursan la mayor parte de las materias disciplinares con los licenciados en física. Entonces ahí uno podría pensar que no habría un vínculo entre la materia disciplinar y las didácticas.
Por suerte sucedieron dos cosas. En el 2015, que fue, o sea, el profesorado comenzó en el 2016, pero en el 2015 se abrió la posibilidad de una prueba piloto, donde los propios estudiantes de la licenciatura empezaron a hacer algunas de las materias de formación docente. Eso, según nos dijeron algunos, abrió la caja de Pandora, porque los propios estudiantes empezaron a demandar otras formas de ser enseñados. Y por otro lado tenemos también la gran suerte de que la mayoría de los profesores que tenemos en las materias disciplinares están muy abiertos a incorporar mejoras en sus prácticas de enseñanza. Por lo tanto, han incorporado la dimensión educativa en las clases disciplinares a través del uso de diversos dispositivos que promovieron la reflexión sobre distintos aspectos de la ciencia, para lograr una visión actual y crítica sobre la propia actividad científica y sobre el propio aprendizaje de los estudiantes. Bien, ahora cuando pensamos esto en cuanto a el cómo enseñar, pensamos siempre de esta manera integrada. ¿Qué enseñar? Bien, para saber qué, tenemos que pensar para qué, ¿no? ¿A qué desafíos se están exponiendo, presentando nuestros futuros docentes? Y tenemos que la educación secundaria está enmarcada con la Ley de Educación Nacional, que introdujo un pequeño cambio en la educación secundaria, que es la obligatoriedad. Entonces, antes, aquel estudiante que no quería estudiar más, que prefería irse a trabajar, o que tenía que irse a trabajar, o lo que fuera que sucediera, dejaba la escuela. Pero hoy todos esos estudiantes tienen la obligación y el derecho de concluir la educación secundaria y recibir una educación secundaria de calidad. Y eso es un cambio total. Y encima es un cambio que no hemos vivido. Incluso nuestros estudiantes han recorrido la educación secundaria obligatoria a lo sumo en sus inicios. Entonces es un panorama totalmente diferente del que conocimos. Y por otro lado tenemos también la Ley de Educación Sexual Integral, en la que también tenemos el deber y el derecho de dar una educación, de trabajar con una educación que sea con perspectiva de derecho y perspectiva de género. Bueno, entonces, ¿qué enseñar? Y nosotros tenemos que lograr formar profesores que sean capaces de desarrollarse profesionalmente, valorando las diferencias culturales, sociales, religiosas, de género, étnicas, en una institución que esté implicada en su territorio y en la comunidad, y que estos profesores busquen desplegar en sus estudiantes todas sus potencialidades de manera de brindar una verdadera igualdad de oportunidades, una educación de calidad, proveyéndoles a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollarse en la vida. Menuda tarea. ¿Cómo hacemos todo esto? Es un desafío, no necesariamente respuesta. Bueno, entonces pensamos en cuáles son los conocimientos que tienen que tener los estudiantes, futuros profesores, para poder enfrentar esta tarea. No me voy a explayar conocimiento pedagógico, conocimiento del contexto, porque es algo en lo que ya todos estamos de acuerdo. Ellos necesitan tener las herramientas, obviamente, para poder trabajar con una educación que sea situada, conocer cuáles son los intereses, cuáles son los deseos de los estudiantes, los temores, las capacidades. Me quiero ir deteniendo un poquito en los otros tipos de conocimiento que también necesitamos enseñar. Bueno, el conocimiento del campo disciplinar, eso también estamos todos totalmente de acuerdo, ¿no? No podemos enseñar lo que no sabemos.
nosotros tenemos la ventaja de que, como les comenté anteriormente, la mayor parte de las materias disciplinares las cursan los chicos junto con los licenciados en física. O sea que estamos seguros de que el conocimiento disciplinar se trabaja en forma adecuada. Pero no solamente necesitan saber física, sino que necesitan saber sobre física. Es decir, que desde las materias disciplinares se debe posibilitar la reflexión teórica acerca de qué es el conocimiento científico, cómo el conocimiento científico se elabora, cuáles son sus métodos de validación, cómo influye el desarrollo del contexto sociohistórico, económico, político, qué tensiones existen incluso dentro de la comunidad científica. Estos saberes los abordamos desde varios lugares. Por un lado, nuestros estudiantes tienen un espacio curricular denominado Naturaleza de la Ciencia, en el que trabajan específicamente todas estas cuestiones. Y por otro lado, en los talleres, cuando los estudiantes preparan sus microprácticas y preparan sus diseños. ¿Cómo voy del tiempo? Porque yo me puse el reloj, pero me lo olvidé de poner play. Bien. Dentro de las microprácticas también les solicitamos que tengan en cuenta en alguno de los ejes de la naturaleza de la ciencia. Bien, ¿por qué esto? Porque pensamos, ¿no?, que el saber sobre ciencia es una herramienta básica para poder construir ciudadanía. Ayer estuvimos en una de las mesas de discusión hablando sobre la mística cuántica y algunas cuestiones que habían suscitado con esto de el auge que tienen las pseudociencias. Y bueno, entonces justamente, ¿no?, sacar a la ciencia del pedestal, ponerla como una construcción humana, que sus conocimientos son transitorios, pero a la vez revalorizar el método que usa la ciencia para adquirir esos conocimientos, es súper importante para poder lograr que un ciudadano esté capacitado para poder tomar decisiones en forma crítica. Bueno, también trabajamos en conocimientos de distintas estrategias que promueven la construcción de un aprendizaje activo, enseñanza por acontecimientos, el uso del teléfono celular como instrumento de medición o como herramienta de comunicación, TIC, simulaciones, todo lo que tenga que ver con herramientas informáticas, diseño de experimentos. Esto es, nuestra ciencia es una ciencia fáctica, los experimentos es muy importante que estén presentes en las clases. Los experimentos tienen que ser experimentos que se puedan desarrollar en el aula, que sean conceptualmente ricos, que no se restrinjan a recetas aplicadas, sino que sean motivadores para construir los modelos explicativos relacionados con los fenómenos que estamos queriendo enseñar, que sean realizables con instrumentos accesibles, de bajo costo, y que no sean peligrosos, tratar de eliminar las cosas que puedan causar quemaduras, electrocución, cortes, etc. Y para ir enriqueciendo todas estas estrategias didácticas, promovemos que los estudiantes investiguen en las revistas especializadas de enseñanzas de las ciencias. De allí sacamos la mayor parte de los ejemplos, de la información que podemos ir aplicando y replicando en las prácticas. Bueno, también trabajamos bastante sobre distintas estrategias didácticas que permitan trabajar temáticas transversales sin perder la centralidad de la física. Temáticas transversales, me refiero a trabajar perspectiva de género, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, educación vial, reflexiones sobre ética científica, discapacidad, bullying. Me quiero detener un poquitito, no mucho porque ya sé que no me queda mucho tiempo, en el conocimiento sobre uno mismo.
también trabajamos nosotros bastante el desarrollo de las cualidades humanas que debe tener un buen docente para su práctica educativa. ¿Cuáles serían estas cualidades humanas? Algunas de las deseables, las que pensamos nosotros, ¿no? Capacidad de tomar decisiones reflexivas, críticamente informadas, socialmente responsables, enmarcadas en proyectos colectivos, un autoexamen, una comprensión de la propia identidad, de las tradiciones a las que uno adhiere, de los valores y creencias que uno mismo tiene puestos en juego a la hora de enseñar, desarrollar sensibilidad, imaginación, desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo, considerar el rol de las emociones en la construcción del conocimiento, la necesidad de generar una empatía emocional sin dejar de cuidarse a uno mismo, ¿no? El compromiso, la empatía tiene que ser lo suficiente, pero no olvidarse de uno. Y el respeto y aprecio por la diversidad y multiculturalidad. ¿Estoy bien? ¿Sigo? Acá un pequeño chivo. En el 2017, en los trabajos de REF pueden ver con más detalle un trabajo que publicamos donde está desarrollado más extensamente esto de el conocimiento sobre uno mismo y las competencias docentes que nosotros consideramos que deben tener. ¿Cómo esta perspectiva que por ahí se escapa, ¿no?, de lo disciplinar, que tiene que ver más con las cualidades humanas, las trabajamos mucho desde los talleres? En principio, en el taller lo primero es constituirnos como comunidad de aprendizaje, o como diría Pillan Rivière, de enseñaje, ¿no? Una comunidad donde establezcamos entre nosotros, estudiantes y docentes, lazos afectivos. Trabajamos la relación mente-cuerpo. Nosotros no somos cabecitas que aprenden física, somos personas enteras. Para trabajar la relación mente-cuerpo trabajamos en técnicas de relajación, de respiración, prácticas expresivas, dinámicas en tono lúdico. El trabajo siempre es desde la práctica, o sea, tomamos la tríada, práctica, reflexión, teoría, pero tratamos de siempre comenzar por la práctica, haciendo una reflexión sobre eso para luego darle el marco de la teoría según la mirada de distintos autores. Bueno, trabajamos técnicas grupales, narrativa, autobiografías. La autobiografía, que es un dispositivo que se trabaja habitualmente en los talleres, nosotros lo trabajamos no al inicio del taller, sino cuando ya hemos logrado logramos la confianza entre nosotros y trabajamos en la reconstrucción de la propia historia y afloran un montón de cuestiones emocionales allí que los docentes tenemos que tener bastante cuidado en el manejo. Procesos de reelaboración crítica, análisis, escritura de textos, informes de lectura, diarios de taller, observación participante, bueno, procesos investigativos, investigación-acción. ¿Ya estoy? Bien. Bueno, realización de microprácticas o diseño de unidades didácticas. Aquí lo único que voy a decir rapidito de esto, es que las prácticas, lo que consideramos importante no es que las prácticas queden allí. Hice una buena práctica y ya está. Sino que las prácticas son promotores de reflexión. Las prácticas no son aplicaciones de la teoría, sino que son la manera de volver a pensar en la teoría. Las prácticas en sí mismas son espacios de conocimiento. ¿Por qué es necesaria esta reflexión? Porque nos tenemos que salir del modelo que ya tenemos internalizado, que es por el que hemos aprendido, nos tenemos que salir para poder creativamente pensar maneras distintas de enseñar. Bueno, creo que aquí terminé. Este era un pequeño resumen de todo lo que queremos lograr. Y bueno, yo creo que tan mal no nos está, porque tenemos realmente estudiantes que están terminando el profesorado, que están haciendo trabajos importantes y comprometidos. Bueno.
a tratar de hablar de algo que en realidad no es una especialidad mía, sino que es más que nada un interrogante que tengo, que quiero plantear, que es cuál es el rol del docente en esta era digitalizada en que estamos transitando. ¿Cómo hacemos para ir a la presentación? ¿Leo aquí nomás? Ahí está. Bien. Bueno, la pregunta es, me pregunto yo, y muchos nos preguntamos, a pesar de nuestras buenas intenciones, de estar participando en una red, de estar preocupados por el mejoramiento de la enseñanza de la física, ¿qué pasa que nuestros estudiantes parecen estar tan dispersos, tan faltos de motivación, demuestran tan poco interés y nosotros tratamos a lo mejor hasta mostrarle un show para poder entretenerlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? A lo largo de 4 décadas la didáctica de las ciencias ha ido desarrollándose, diferentes investigaciones en enseñanza se fueron desarrollando y fueron estudiando y progresando a lo largo de mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos vivido y acompañado ese proceso. Yo al menos me acuerdo de haber empezado mis años de secundaria con un profesor en el frente que nos enseñaba, entre comillas, el profesor era el que enseñaba, y el alumno tenía la obligación y la responsabilidad de asimilar ese conocimiento. Se nos juzgaba por las pruebas al final del curso, teníamos la recompensa de la nota, o sea, era lo que la enseñanza, las investigaciones dieron en llamar un poco el estímulo-respuesta, el conductismo, una serie de cosas que incluso todavía están en vigencia. Muchos cursos se manejan de esa manera, posiblemente porque el docente a lo mejor no tiene tiempo mental para pensar una estrategia, o porque no se da cuenta, o por exigencias institucionales, o por obligatoriedad de terminar un currículo. Las razones son diversas. Cuando pienso en este tipo de enseñanza, no puedo dejar de pensar que por suerte está superada, o al menos en la conciencia de los docentes está superada. A veces en la práctica no es posible. Pero, ¿por qué? Por el reconocimiento de que el alumno ya no es una tabula rasa, no es una tabla en la que el docente escribe y le mete los conocimientos como una alcancía. Eso el docente lo reconoce. A lo mejor después no puede cambiar su situación real, pero al menos hay un reconocimiento de este tema. Paulatinamente, entonces, hay un viraje, hemos vivido un viraje de la atención en la enseñanza, desde el docente al alumno. O sea, el docente ya se empieza a preocupar porque su alumno no está haciendo las cosas, a lo mejor no son fructíferas, y empiezan algunas investigaciones paralelamente que tienen que ver con estudiar al alumno, cómo aprende, tiene concepciones previas, tiene concepciones que se organizan en teorías, qué pasa, cómo hago para cambiar esas teorías, pero siempre el profesor el que toma la función de enseñante, y el alumno está un poco pasivo, con alguna intervención un poquito más activa que antes, pero todavía es el profesor el que tiene todas las herramientas y que tiene todas las armas para poder conseguir el conocimiento en el estudiante. Progresivamente eso va cambiando y los investigadores empiezan a dar cuenta que en realidad el que tiene que conocer es el alumno, el que tiene que construir ese conocimiento es el alumno. Nosotros no podemos construirla dentro de la cabeza. Y esa construcción, y en ese punto entonces el alumno como constructor de su aprendizaje pasa a cumplimentar otro rol, o sea, el aprendizaje del centro en el profesor inicial va pasando paulatinamente hasta que es el alumno el que tiene el rol más importante. El estudiante ahora ya no se limita a copiar el conocimiento, lo construye a partir de sus elementos personales, a partir de su historia personal, de su historia anterior, y el docente tiene que acompañar, no desde el frente de la clase, sino al lado del alumno.
juntos van construyendo el conocimiento. A esta altura de los acontecimientos, ya la didáctica, hablamos ya en los años 90 o un poco antes, ¿sí? La didáctica de la ciencia ya se ha ido perfilando como una ciencia propia, ¿sí? Y en esto no sabía que iba a estar Agustín, pero hay un artículo muy interesante de Agustín, que yo lo uso en el profesorado, donde describe a la, decía el testigo, describe a la didáctica como una disciplina con características independientes. Ya no podemos hablar de la didáctica en general o las disciplinas específicas, sino que hay una didáctica específica posiblemente para cada disciplina. Y esto fue un gran avance, porque entonces desde estas teorías que describen cómo es el conocimiento, cómo es el aprendizaje, empiezan a surgir también el interés de crear alternativas que logren ese aprendizaje. También el alumno aprende construyendo su conocimiento, pero ¿cómo hacemos para que lo construyan? ¿Cuáles son las alternativas más propicias? Y bueno, y hubo una alternativa, acompañando, digamos, la idea de los trabajos de laboratorio por investigación, la resolución de problemas por investigación y un montón de otras cosas. Surgieron alternativas didácticas e investigaciones que trataban también de validar esas alternativas, ¿no? Desde la investigación cuantitativa, con grupos de control, grupos de referencia, hasta la investigación cualitativa, estudios de caso, entrevistas, ¿no? Y salieron muchas cosas muy interesantes. Ha habido aportes muy, muy importantes, ¿no? Pero con el tiempo esos aportes en medio como que se va cayendo en una inercia. Y nuevamente caemos en eso de decir, bueno, pero esto no alcanza, ¿no? En los años 90 aparecen las tecnologías. Dijimos, uy, bueno, acá tenemos la panacea, incorporemos las tecnologías. Y los profesores entonces, los profesores se depositan toda su esperanza en las tecnologías. ¿Para qué usamos las tecnologías? Para lograr la motivación, para introducir nuevas herramientas, simulaciones, apps, resoluciones gráficas, etc. Para mostrar y realizar experiencias inalcanzables en la clase. Bueno, hay infinidad de motivos por los cuales uno usa la tecnología. Pero la seguimos usando como reemplazando un laboratorio, reemplazando una técnica de medición. Y si bien hubo una gran ilusión en cuanto a la interactividad que proponía el uso de las tecnologías, ¿no? Tampoco eso es suficiente hoy en día, no nos alcanza. Entonces me pregunto, dale la próxima, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué está pasando con nuestros alumnos? ¿No? Hemos tratado de innovar, de entender cómo aprende, de incorporar tecnologías, todas las herramientas que teníamos a mano las hemos puesto en juego. Pero las seguimos poniendo en juego nosotros, los docentes ponemos en juego herramientas para que nuestro alumno aprenda. Seguimos manteniendo implícitamente esa perspectiva del docente ayudando al alumno. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Bueno, sí. Nuestros alumnos ya no toman apuntes, fotografían el pizarrón con el celular, graban las clases del profesor, sean magistrales o sean interactivas, no importa, ellos la graban. Nuestros alumnos ya no toman apuntes, ya lo dije recién. Bajar una plancha de problemas de internet quiere decir mirarla en chiquitito en el celular. O sea, los transparentes en los pasillos suelen estar vacíos, la información está desactualizada, porque los alumnos no recurren a transparentes, buscan toda la información en el celular, esperan que se comuniquen con ellos por Facebook, en los blogs, por la wiki. Ya la información, ellos ya no estudian, o sea, estudian los libros sí, porque el profesor saben que el profesor sigue ese libro, entonces van al libro, o van a la punta del profesor. Pero en realidad su fuente natural de información no es el libro, es la wiki, los blogs, YouTube,
etcétera, etcétera. Todo lo que pueden encontrar en el www. Incluso los textos de los libros los bajan en internet, los tienen en el celular. Pueden conectarse a varios sitios simultáneamente sin perder el control, tienen todo un montón de ventanas abiertas. Recolectan información de un universo digital de una amplitud que es inconmensurada. No podemos medir esa amplitud. Y construyen el conocimiento a partir de sintetizar toda esa información que les llega como una catarata infinito-dimensional en un tiempo de simultaneidad total. Mientras tanto, nosotros seguimos diseñando alternativas con la ilusión de ayudarlos a construir el conocimiento de forma secuencial. Estamos convencidos de que si somos suficientemente claros y los vamos llevando por el buen camino, arribarán más fácilmente a la meta final. Las secuencias didácticas son cuidadosamente planeadas y evaluadas. Disculpen que algunas cosas las leo, pero lo pensé mucho y entonces no quería irme por las ramas. Los alumnos de hoy, los alumnos que nos llegan, tienen dificultades, pero no para construir los conceptos. Tienen dificultades para construirlos según las normas que nosotros les damos. No son secuenciales. Son capaces de mantener varios frentes de información abiertos a la vez y sintetizar la información que toman. Es como que ellos pim, pam, pum, 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 clic, y armaron la red. Cosa que algunas teorías de neurociencia también dicen que el conocimiento internamente se produce a partir de la activación de ciertos nodos y estableciendo redes neuronales. Ellos lo que hacen es establecer esas redes, pero por fuera de su mente. De alguna manera, desde afuera, esa interconexión lo incorporan luego a su mente. Bueno, esto nos obliga entonces a adoptar nuevos modos de recibir, de crear y de conectar conocimientos, para los que debemos estar preparados. La solución no pasa por digitalizar las viejas prácticas, como hemos dicho hasta ahora, sino por entender el reto tecnológico como una gran oportunidad para revisar, redefinir las metodologías existentes y explorar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje coherentes con la nueva sociedad del conocimiento. Esto es un llamado a nuevas didácticas, a nuevas formas de ver la didáctica. Se nos plantea un verdadero reto. ¿Qué significa aprender en red? Entonces, ¿qué habilidades deben desarrollar los estudiantes y profesores en esta sociedad digital? ¿Cuál es la función de los docentes en este nuevo escenario? ¿Cómo podemos ser portavoces de estos cambios para multiplicarlos si creemos que hemos encontrado alguna punta interesante como para avanzar? Gracias a la tecnología conectada, la red es un espacio que alberga gran cantidad de contenidos formativos. Se trata de contenidos que se actualizan a un ritmo vertiginoso. Nunca en la historia han existido tantas posibilidades de aprender como en la actualidad, con la posibilidad añadida de poder hacerlo desde cualquier parte y en cualquier momento que convenga. Esto es muy importante porque los conocimientos y la información más que conocimiento. La información es tan grande que es imposible manejarla. El docente no puede tener toda la información. Y por otro lado, ya, digamos, no es necesario decir, bueno, vayan e investiguen sobre tal tema. Lo hacen en el momento los alumnos. Esa posibilidad de acceder a la información, tanto de un libro como de la biblioteca de la universidad, de no sé dónde, lo tenemos en el momento, al instante, y hay que aprovecharlo. Sin embargo, no podemos competir con el ritmo de actualización de conocimientos. ¿Cómo atrapar ese conocimiento? ¿Cómo aprender en ese entorno que para nosotros es caótico? No para los alumnos, pero nosotros es un entorno caótico. ¿Cómo gestionar mi conocimiento en la red? Y si además esos contenidos residen en dispositivos que ni siquiera son humanos, ¿qué nuevos roles adquieren los profesores y los estudiantes? En el mundo educativo los contenidos siguen ocupando el centro del debate. Sin embargo, la red está sobrecargada de contenidos. Se habla a veces incluso de una sobreabundancia informativa o una intoxicación de información, se suele decir. Sí, la misma. Bien. Entonces, esa sobreabundancia informativa probablemente no sea más que el síntoma de que las destrezas que nosotros estamos desarrollando como docentes no son las adecuadas.
no podemos seguir pensando en la sobreinformación. Posiblemente los contenidos siguen siendo el centro de la enseñanza. Cuando hay un diseño curricular, siempre el contenido es el núcleo principal de ese diseño. Pero sin embargo los contenidos ya son tantos, hay tal cantidad, que tenemos que pensar un poco más en cuáles son las estrategias para poder acceder a esos contenidos y no en el desarrollo de todo lo que tenemos. Entonces la respuesta no pasa tanto por la tecnología, aunque esté implicada en el proceso, sino por concebir el aprendizaje como un proceso de creación de redes. Esto lo proponen algunos autores, también son criticados, por ejemplo, en Siemens, Dones, que hablan de conectivismo, incluso hablan de inteligencia conectiva, como una nueva forma de inteligencia, una inteligencia que nosotros no tenemos la mayoría, nos cuesta mucho adquirirla, y entonces el docente en este caso va a tener que crecer y aprender del alumno, tanto como el alumno del docente. Hay una complementariedad y el centro del aprendizaje entonces ya dejó de ser el alumno, sino que es la misma red, las mismas conexiones que podemos establecer en esa red. Aprender en red significa entonces participar de una cultura de reciprocidad, participar en proyectos que emprenden otros, colaborar en la difusión y alimentar las propias conexiones que podemos hacer. Las metodologías de enseñanza tradicionales, basadas en un modelo vertical de transferencia de contenidos predefinidos en el marco espacio-temporal de un curso, resultan hoy día incoherentes con las necesidades propias de los alumnos. Todo ello supone un desplazamiento del foco de atención de los contenidos al desarrollo de nuevas estrategias que fomenten el aprendizaje autónomo y continuado de los aprendientes. La creación de redes es uno de los retos que plantea este conocimiento actual. Y por otro lado, no podemos competir con el ritmo de actualización, es lo que decíamos recién. Entonces vamos a tener que desarrollar habilidades de conectarnos a las fuentes necesarias y a los nodos que satisfagan necesidades de aprendizaje. ¿Los nodos quiénes son? Los nodos son los puntos donde podemos encontrar información. Y los nodos pueden ser la Wikipedia, pueden ser la universidad de tal y cual lugar, pero es el profesor, es el alumno y es la mesa del bar donde también se puede discutir, y es el grupo de alumnos colaborativo que también discute. Todos los puntos que pueden ser fuentes de información pueden constituir un nodo. Y el aprendizaje o la madurez en el aprendizaje, así como en alguna época el Piaget hablaba del pensamiento lógico formal, hipotético deductivo como el último estadio del pensamiento. Bueno, evidentemente hay otro tipo de pensamiento que tiene que ver con la conectividad y con las capacidades de relacionar estas informaciones. Entonces, no restamos tarea al aula, dale no más, pero me preguntamos cuál es el rol del profesor entonces y qué valor le vamos a dar a la presencialidad. Bueno, el contacto humano, no nos podemos aislar en la computadora. La clase cobra un nuevo rol. La clase es la que sociabiliza la información, la que permite el intercambio de la información. Si bien se puede intercambiar a través de la red, es la clase donde está todavía el profesor. ¿Y cuál es el rol del profesor? Y el profesor va a tener que adquirir nuevas funciones. El profesor ya no es la fuente de conocimiento. El profesor será quien administre estas redes, quien guía a los alumnos, quienes regulen la información. Y el profesor, por sobre todo, es el que tiene un criterio que guía la selección de la información. Hay muchas cosas en la red, cosas que, digamos, información que es confiable, información que no, y también generar el criterio de poder seleccionar la información apropiada también es labor del docente. También es parte de las destrezas que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Y el criterio no se puede descargar. El criterio no queda otra que ir a buscarlo en el profesor. Reside aún en nosotros. Esperemos. La propuesta de esta presentación es esa, ¿no? Es analizar la didáctica de las ciencias naturales desde una perspectiva de lo que se llama el giro decolonial, que ahora vamos a avanzar un poquito más en ver de qué se trata. Vamos a hacer foco en
dentro de la didáctica de ciencias naturales en la idea de cambio conceptual y de alfabetización científica. Y a donde pienso llegar al final de la charla es a plantear una nueva perspectiva, nuevas facetas y nuevas preguntas que nos podemos hacer a partir de este análisis, ¿no? En general, cuando hablamos de colonizar, de colono, de colonia, claramente el término viene de Cristóbal Colón, ¿no? Porque fue un acto paradigmático, pero ha trascendido a eso, ¿no? Se habla de lo que ocurrió cuando posteriormente a la llegada de Colón a América, que fue el llamado, entre comillas, descubrimiento, que descubrieron a los indios que ya vivían en América, ¿no? Y después un proceso de exterminio sistemático que incluye un epistemicidio. Epistemicidio es una idea de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo, no sé si lo conocen. Sí. Algunos y otros no. Bueno, yo no lo conozco mucho, pero es un filósofo mendocino que reside en México y que es el autor de, o uno de los principales exponentes de lo que se llama filosofía de la liberación, una de cuyas corrientes es este análisis del giro decolonial. Él habla de un epistemicidio, digamos, que no solo se extermina a una población, sino que se extermina a un modo de ver el mundo que es el que sostiene esa población, ¿no? Y después está lo que llama el proceso de racialización y desracialización. La idea de racialización es la idea de que todo lo que no es europeo es racial. Lo europeo es lo natural, lo blanco, lo puro, lo universal. Y lo que no es europeo es racial, y si es racial es inferior. Es así. Entonces, racializar para inferiorizar sería la idea, ¿no? Entonces, bueno, plantear de que es necesario en América un proceso de desracialización. Bueno, la colonización es política, económica, social y cultural. Eso significa que cuando nos independizamos territorialmente, con mayor o menor dificultad en lo económico, pero no nos independizamos culturalmente. Entonces, ahí viene la idea de colonialidad, ¿no? El colonialismo plantea una dominación política de territorios, mientras que la colonialidad plantea una trama cultural que se mantiene en los territorios que se han emancipado territorialmente. Esta es una idea que plantea Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Que la colonialidad nos lleva a plantear lo europeo como superior o eventualmente como universal de una manera subyacente, ¿no? Y otra cosa que se plantea es que para que haya epistemicidio o que haya colonización, hubo antes epistemicidios dentro de Europa. En Europa había otras visiones del mundo, el mecanicismo no era la única, había visiones místicas, había visiones organicistas. Y entonces también ocurrió un epistemicidio. Vamos a pensar que la persecución de las brujas no tuvo tanto una motivación religiosa, sino una idea de exterminar conocimiento valioso sobre, por ejemplo, cómo curar a las personas usando hierbas, ¿no? Que era un conocimiento que poseían las mujeres, algunas mujeres europeas, y que se transmitía generacionalmente de modo oral. O bueno, la persecución al Islam en su momento, en Europa también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a mirar la ciencia desde esta perspectiva? Voy a plantear muy cortito una visión de la ciencia, ¿no? Hay un mito que la ciencia comenzó en el Renacimiento, tuvo un proceso de institucionalización que plantea Eichenhead, que ocurrió en el siglo XIX. Hay un mito de que durante el Renacimiento se redescubrió una forma de conocimiento que provenía de la antigua Grecia y que sacó a la humanidad de las tinieblas medievales. De nuevo vemos la centralización en Europa, ¿no? El medioevo fue oscuro en Europa, no en el resto del mundo, ¿no? Fue una época, por ejemplo, donde la cultura islámica floreció muy fuertemente. De hecho, ellos fueron los que conservaron las bibliotecas de la antigüedad. Aquí tenemos un ejemplo de nuevo, ¿no? de eurocentrismo. Kant plantea que el hombre con uso de razón es europeo, es varón al norte de los Pirineos. Es bastante poca conocida, esta la hace este autor Hobbes, esta cita de Kant.
No, recuerden que Kant se plantea una filosofía racional basada en la física de Newton, ¿no? Con los conceptos a priori intuitivos de espacio y tiempo, ¿no? Bien, entonces, claramente la ciencia tiene una raíz cultural europea y trasplantarla sin ningún cuidado de otra cultura requiere un proceso más profundo y eventualmente cuidado, ¿no? Nosotros cuestionamos, entonces planteamos que la idea de alfabetización científica está presentada como un modo privilegiado, como la ciencia como un modo superior de conocimiento, ¿no? Superior al conocimiento que traen nuestros estudiantes a las aulas, que muchas veces es conocimiento cultural, bueno, muchas veces no siempre, necesariamente, ¿no? Proviene del capital cultural de cada lugar, pero que muchas veces tiene raíces en una cultura propia de la región en que habita, ¿no? Entonces, bueno, esto pretende que los sujetos de una población intercultural se alejen de su cultura para adecuarse a una subcultura europea. Y aquí nos podemos cruzar un poco con Andrea, que hablaste de multiculturalidad. La idea de usar interculturalidad plantea una relación horizontal, en la que la multiculturalidad vendría a ser la idea de que convivan tolerándose distintas culturas, pero el que vigila y que mantiene ese orden es el europeo, en principio. Entonces, se intenta usar interculturalidad planteando una horizontalidad entre distintas culturas. Bien, esta es más conocida, ¿no? En general, la alfabetización, la formación en ciencia de la población en Europa, en Estados Unidos, era muy limitada antes de la Segunda Guerra Mundial. En general se enseñaba de una manera muy dogmática y lo que se pretendía era que se repitan algunas frases muy puntuales y que solo algunas pocas personas se iniciaban en la ciencia, ¿no? La necesidad de formar más y mejores científicos en Occidente generó una carrera espacial. Siempre está la discusión de si el Sputnik fue o no el iniciador, pero lo cierto es que ese proceso ocurría, ¿no? Esto como planteé, y fíjense esto que es interesante, ¿no? Se reformaba en Europa, en Estados Unidos, el sistema educativo con la finalidad de tener más y mejores científicos. Se esperaba que mejores formación en el secundario potencie las vocaciones científicas de los jóvenes, y en este gráfico vemos, faltan las unidades, pero son millones, ¿no? Había menos de 2 millones de estudiantes en la educación superior y creció fuertemente en la década del 70, sobre todo, que es cuando aparecen las dificultades, que es cuando aparecen las primeras investigaciones, cuando de alguna manera se inicia la didáctica de las ciencias, especialmente la didáctica física, ¿no? También aparecen en las universidades en estos países los problemas de la deserción y del fracaso. No son una exclusividad nuestra. En cada país que se ha masificado la educación superior, la deserción y el fracaso pasa a ser un problema muy importante, sobre todo en los primeros años. Digo, para que dejemos de echarle la culpa al secundario de Argentina. Acá está esto que acabo de decir. Bueno, Johnston planteó ya en 2001 que esa reforma de aquella época evidentemente ha fracasado, que organizar la enseñanza a partir de la lógica de la disciplina trae muchas dificultades, ¿no? Y que lo que hizo Occidente fue importar del tercer mundo, fundamentalmente científicos, para ganar la guerra fría y la carrera espacial, ¿no? Muchos de nosotros tenemos amigos trabajando allí, en Europa, en Estados Unidos. Esto ya lo planteé también. Bueno, y después con las didácticas específicas aparecen movimientos como esta, alfabetización científica y tecnológica, Science for All Americans, que aquí le sacamos el American y lo usamos sin muchas dificultades, el movimiento de Ciencia Técnica Sociedad también. Entonces, bueno, cuando se masificó la enseñanza aparecen las dificultades, como ya decíamos, tenían nociones alternativas o ideas previas a los estudiantes, y aparece rápidamente la versión inicial clásica, digamos, de cambio conceptual, ¿no? Los conceptos erróneos son teorías alternativas incorrectas que deben ser reemplazadas por las opiniones científicas correctas.
esto aplicado a América, a mí se me aparece inmediatamente la idea de que donde hay un templo aborigen venimos y le ponemos una iglesia cristiana encima, ¿no? Como pasó durante la época de la colonia, donde hay un estudiante con sus propias ideas, vamos y se las tratamos de reemplazar por las científicas, lo cual además ya sabemos que no funciona, ¿no? Bueno, de cambio conceptual se ha hablado mucho, hay congresos, hay libros, hay distintos enfoques, seguimos intentando entender cómo es que se llega a producir el cambio conceptual, y mientras tanto van surgiendo otros movimientos anticientíficos, ¿no? Cada vez tienen más fuerza los terraplanistas, los antivacunas, y son movimientos que van creciendo, que uno se puede preguntar qué es lo que está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Hace 40 años que estamos intentando alfabetizar científicamente a toda la población, no hemos logrado resultados muy satisfactorios. Bueno, estas son algunas de las propuestas de los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Juntar plata para organizar cruceros para llegar al borde del mundo y cosas por el estilo. Lo mismo ocurre con los antivacunas, ¿no? Empiezan a aparecer enfermedades que estaban prácticamente erradicadas porque muchos padres deciden no vacunar a sus hijos. Y nos preguntamos si no está vinculado con esta idea de forzar a todo el mundo a aprender las visiones científicas, ¿no? Nos preguntamos si habremos sobreestimado el poder de la comunidad científica, y si no será hora de empezar a tener en cuenta esta interculturalidad, ¿no? Y ser quizás un poco menos soberbios y plantearnos enseñar ciencia como un conocimiento valioso, pero como una forma más de conocimiento, que no viene a reemplazar ni a sustituir a ninguna otra, sino en todo caso viene a enriquecer la cultura y los conocimientos de cada uno de los sujetos, ¿no? Y faltan las conclusiones, no sé, ¿sabes? Bueno, cuestionamos la idea de que se adopte la ciencia como un modo privilegiado porque nos resulta cientificista, colonial y eurocéntrico. Creo que está justificado el porqué, y que debemos naturalizarlo en su contexto cultural del conocimiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estas cuestiones que están acá planteadas, que ya han leído, las puedo repetir en todo caso. En este contexto no nos sorprende que aparezcan resistencias a aprender el conocimiento científico, pero sí resulta preocupante, porque, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas, ¿no? Volviendo a la idea de cambio conceptual, no solo es cuestionable y además no funciona, ¿no? Sino que éticamente, como decía, es una manera de colonizar, y que aún persisten fuertemente en nuestra cultura visiones distintas a las científicas, a las mecanicistas, ¿no? Visiones místicas, visiones organicistas, están muy presentes en nuestra cultura y resulta un tanto soberbio intentar erradicarlas. Me parece que tenemos que respetarlas, que eventualmente lo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes es a distinguir cuando nos están intentando engañar. Pero eso no son solo algunos místicos o algunos supuestos místicos como ¿cómo se llamaba? Gotswami, el físico cuántico que fue a hacer una capacitación, además contratado por la provincia de Buenos Aires, ¿no? En absoluto estoy defendiendo que tenemos que respetar eso, al contrario, tenemos que y un poco lo que vos decías, lo que tenemos que hacer es aprender, enseñarle a nuestros alumnos a que tengan criterio para discriminar, ¿no? Pero debemos respetar que una persona sea profundamente mística, que tenga una concepción mística del universo que no podemos explicar desde la ciencia, quizás nunca podamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se plantea esta visión, la ciencia como un modo particular de ver el mundo, que enriquece, que tiene evidentes ventajas que están clarísimas, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a los desarrollos tecnológicos. Una más.
Esto, bueno, un poco lo que venía diciendo, no significa un relativismo 100%, ¿no? En absoluto. La ciencia es un conocimiento sumamente valioso, quizá yo pienso que es uno de los emprendimientos más valiosos que ha encarado la humanidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que respetar que haya otras visiones. Y ahí tenemos.